Bueno, en los últimos meses hemos presenciado o hemos estado viviendo bajo una crisis sanitaria o una crisis de salud que es el COVID. No vamos a retomar cuándo surgió ni todos los impactos que tuvo en sus inicios, sino únicamente nos vamos a enfocar un poco en el ámbito educativo. ¿Cuáles son las afectaciones que esta enfermedad ha generado en nuestro sistema educativo mexicano? Bueno, muchísimas veces hemos escuchado hablar del sistema educativo mexicano o de los rezagos, de los puntos que se deben mejorar, exactamente. Y uno de estos puntos es el rezago educativo que la población mexicana presenta. ¿Ha presentado? Sí. Exhibe, ¿no? Exhibe esta contingencia ambiental, exhibe sanitaria, exhibe muchas cuestiones que a lo mejor estaban olvidadas, ¿no? Una de ellas, pues, es la cuestión del rezago educativo, ¿no? Y que surge de un problema todavía mayor, ¿no? Que es la desigualdad social, ¿no? En un país como el nuestro, ¿no? Entonces, afecta a nuestro de muchas maneras, ¿no? Un ya debilitado sistema. Un sistema educativo ya debilitado, pues ahora experimenta esto, ¿no? Un cambio al cual no estaba preparado, ni cerca de estar preparado. Es que, como mencionábamos anteriormente en otro tema, todos estos problemas vienen a evidenciar las dificultades o las desventajas que ya nuestra población o nuestros sistemas presentan. Únicamente que nos olvidamos o nos acostumbramos a vivir con ello y lo dejamos de lado, ¿no? O sea, no volteamos a verlo, no volteamos a cuestionarlo, únicamente pues seguimos con nuestro día a día, pero llegan estos sucesos tan impactantes y nos hacen voltear a verlos, que fue lo que pasó con esta enfermedad. No únicamente evidenció todas las carencias en el sector salud, que fueron muchísimas, sino que también evidencia las carencias en el ámbito educativo, que también son muchísimas. Sabemos de la desigualdad que existe en cuanto a la educación que se proporciona en los estados del sur del país a la educación que se proporciona en los estados del norte del país. Sabemos también de las diferencias que se presentan en la educación pública como en la educación privada. La educación, muchísimas veces tal vez lo han escuchado, tal vez no, nuestro sistema ha ido, ¿cómo se puede decir? Migrando, ¿no? O sea, migrando ideas de otros países que se encuentran muy desarrollados, muy avanzados en cuanto a su sistema educativo. ¿Y qué es lo que hace nuestro sistema? Pues quiere traer esas ideas o traer esos sistemas o traer esos modelos e implantarlos en el modelo en el cual nosotros estamos pues desenvolviéndonos. Y ese es un error o es algo que imposibilita el avance en materia educativa. ¿Por qué? Por el contexto. O sea, somos un país totalmente diferente a aquellos países tan innovadores, tan avanzados. Entonces no va a funcionar. Simplemente traer esas ideas o traer esos modelos no va a funcionar. También cabe recalcar o destacar que las reformas educativas pues muchísimas veces no contemplan todo esto que se vive acá dentro de la educación. No contemplan el aula donde se desenvuelve la educación, no contemplan el estudiante, que el estudiante ya de por sí trae muchísimos problemas emocionales, problemas económicos, problemas de alimentación, que eso imposibilita muchísimo su aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades o qué es lo que hacen estas reformas? Pues únicamente contemplan por acá, por arriba, y las reformas pues se van a implementar desde arriba hasta abajo, pero están dejando de lado todo esto. Entonces ya de por sí está muy carente el sistema educativo, muy desigual, pues todo esto viene a darle un golpe total. ¿Y qué es lo que nos deja? Pues un rezago aún mayor.
Sabemos que México es un país que no está totalmente alfabetizado, tiene altos índices de analfabetismo, exactamente. Entonces, con todo esto de el COVID, que se tuvo que migrar la educación a un ámbito virtual, pues ahí todavía se explotan esas diferencias sociales, diferencias económicas. ¿Por qué? Se explotan y se evidencia también muchas malas prácticas, ¿no? de la educación, aunque pues sigue como que habiendo, ¿no? Esas prácticas que son, por decirlo de una manera, prehistóricas, ¿no? Esas prácticas, ¿no? De que el maestro se pone a explicarle el pizarrón, ¿no? Mientras tiene a todos los alumnos dormidos, ¿no? Entonces, y es un buen maestro, se tiene como que es un buen maestro porque platica con el pizarrón, ¿no? Entonces, pues es un problema muy grande. El tema, por ejemplo, de los exámenes, de tantos exámenes que se encargan, ¿no? En el ciclo del año también es exagerada la cantidad de exámenes que se presentan. Una cuestión ahorita que mencionabas, el tema de la alimentación, es eso, ¿no? Y va de la mano con este tema de la desigualdad social, porque a veces decimos, no, es que el gobierno no debe darle al pobre, o no debe darle al necesitado, debe enseñarle a trabajar, ¿no? El problema acá, o es lo mismo, no es que no debe darle nada al pobre, debe enseñarlo, no debe educarlo. El problema es que esas personas que se quieren educar ni siquiera tienen para comer. O sea, es imposible, ¿no? Que una persona, o que un niño, que un adolescente pueda estudiar si ni siquiera come, ¿no? Si ni siquiera sus necesidades básicas están satisfechas, ¿no? Practico una experiencia personal, ¿no? Cuando estuve cubriendo un contrato en una secundaria pública, y una encuesta, se hizo una encuesta. En esta encuesta la contestaron, eran 500 alumnos en la secundaria más o menos. De esta encuesta fue de manera virtual, la contestaron 300, es decir, alrededor del 60% más o menos promedio. Y una de estas preguntas era ¿cuántas veces al día comes? Entonces el 30%, alrededor más o menos de 100 personas o de 100 niños, de 100 alumnos de esta secundaria, dijeron que solamente comían una vez al día. Imaginemos lo que es esto, ¿no? Y esta es la realidad de una escuela pública. Y ahorita comentabas también que hay una gran diferencia entre las escuelas públicas del norte y del sur. O sea, la escuela pública está en el norte, ¿no? Y que en teoría el norte es un estado, es una parte de la república más industrializada, donde existe, entre comillas, más progreso en la cuestión académica. Y pues nos damos cuenta que no, que dista mucho esto, ¿no? A pesar de que se piense de esta manera, nos está atacando porque pensamos que ese es un tema ya erradicado o ya solucionado, ¿no? El tema de la educación básica, cuando al menos las personas que hemos podido trabajar en estos rubros de educación básica y sobre todo de educación pública y compararla con la privada, te das cuenta que hay una diferencia abismal, ¿no? Y que bueno, esto también es propicio, ¿no? de este sistema con el que hablamos, ¿no? Que te da esa libertad, ¿no? De que tú elijas si quieres atenderte en un hospital público o en un hospital privado, en que recibas educación en una escuela pública o en una escuela privada. El problema es, como en la mayoría de los países que mantienen ese sistema neoliberal, que al menos el servicio que te ofrece el sistema público dista mucho de ser bueno o de ser de calidad. No lo podemos ver en el tema de la salud, y en el tema que estamos tocando ahorita, en el tema de educación, pues no se diga, ¿no? Hay una diferencia abismal. Entonces, el que puede, económicamente hablando, es el que recibe una educación más o menos básica de calidad. Mientras el que no puede se tiene que conformar con todas estas carencias del sistema público educativo en México. Y que no se diferencia tanto, porque en sí el sistema educativo pues es el mismo que llevan las escuelas públicas que el que llevan las escuelas privadas. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Pues todas estas comodidades o todas estas facilidades que se tiene en cuanto a la escuela privada y no se tiene en la escuela pública, que todo esto se evidenció aún más, ¿no? Muchísimas personas de la escuela pública no tienen ni siquiera o no tenían ni siquiera dispositivos electrónicos para llevar a cabo su educación o su instrucción. Entonces, pues, ¿qué es lo que esto ocasiona, o qué es lo único que vamos a conseguir con esto? Que ya estamos en días próximos de que afortunadamente en nuestro estado se regresen a clases híbridas o presenciales,
Pero dejando de lado eso, muchísimas personas o muchísimos estudiantes pues ya dejaron de lado la educación. ¿Por qué? Pues porque no contaban con todos estos dispositivos o con todos estos aparatos electrónicos que les facilitaban la educación en ese momento, que no fue un mes, no fueron 2 meses, fueron meses, incluso fue un año completo. ¿Y medio? ¿Un año y O sea, medio? fue muchísimo tiempo el que los estudiantes estuvieron fuera de las aulas, y ya de por sí en las aulas hay carencias de infraestructura o carencias de herramientas. Pues en sus casas muchísimas personas tienen muchísimas mayores dificultades de acceder a esta educación virtual o a distancia. Entonces todo esto ocasiona o aumenta o contribuye a que aumenten los índices de rezago. Si ya de por sí nuestro país es un país con índices de rezago educativo muy alto, muchísimas personas tienen grados de instrucción o de educación a nivel básico, educación básica, hablando en cuanto a secundaria, pues con este receso, con esta pausa educativa que trajo el COVID, pues ese rezago aumentó. Y peor aún la cultura, ¿no? O sea, la cultura de muchísimos, no vamos a entrar en juicios, pero la cultura mexicana pues es una cultura no muy buena. O sea, estábamos tan acostumbrados a que el maestro educa en la escuela, educan al estudiante, y en la casa se termina, ¿no? O sea, se termina el horario escolar, se regresa a casa y ya no existe esa formación o ese seguimiento de la educación. Y pues esto también trajo un golpe, ¿no? La educación no únicamente es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad tanto de la escuela como del alumno, como de los padres de familia, o como juega un papel importante en la sociedad, pero también es un papel primordial el que los padres de familia se integren en este proceso educativo. Entonces ya de por sí la cultura no es una cultura muy buena. No contamos con la infraestructura, no contamos con las herramientas o con los instrumentos. Estamos en casa y no tenemos esa cultura de estudia, tener un horario de trabajo en cuanto a tus actividades escolares. Pues todo esto fue como que detonantes para que ese rezago educativo en México pues aumentara. Hay cifras, pero pues aún no podemos decir aumentó tanto por ciento, porque aún no hemos... No terminado. Exacto, o sea, aunque ya lo vemos más lejano, aunque ya no lo escuchamos tanto, aunque ya estamos próximos a regresar afortunadamente a las aulas, pues no ha terminado, o sea, aún sigue habiendo esa... Pero a nivel básico, sinceramente no creo que vayan a regresar. O sea, todavía le falta un tiempo para que a nivel básico regrese. Y suponiendo que regresen, o sea, desafortunadamente tenemos ese modelo en el que cumple la planeación o cumple el programa, no importa si el 80% de los estudiantes no logró el aprendizaje esperado. Eso también, y me pude dar cuenta cuando estuve trabajando en la escuela pública, que existe todo este trabajo burocrático, ¿no? Esta carga administrativa, que pues el maestro lo cumple no con el fin de que el alumno entienda, ¿no? Lo cumple con el fin de liberarse de esa carga, exactamente. Entonces existe una saturación también al maestro de esta parte, ¿no? Que se olvida y del tema académico, ¿no? Que muchas veces se llega a terminar el tema académico por darle prioridad a esa carga administrativa, que en teoría lo que busca es que el alumno entienda, que el alumno logre esos aprendizajes, ¿no? Sin embargo, se ha hecho tanta burocracia, tanto papeleo, de este trabajo administrativo, que se ha olvidado el punto principal, que era el aprendizaje del alumno, por esta carga que en un principio se intentaba, esta carga administrativa que por un punto se intentaba que ese fuera su objetivo, ¿no? Y ahorita también lo mencionabas, ¿no? El tema de que los padres de familia, o muchos padres de familia, no hay una colaboración tampoco de su parte, ¿no? ¿Por qué? Porque veían estas escuelas como un desahogo. Sí, exactamente, liberarse de sus hijos tantas horas, ¿no? Y lo seguimos viendo, ¿no? En las escuelas que llegaron a regresar en este ciclo escolar que inicia a final de agosto, en los últimos días de agosto, pues también, ¿no? Que las escuelas que llegaron a estar en este sistema híbrido, pues muchos alumnos iban obligados por sus papás, ¿no? Porque los papás querían tener esa mañana, o el papá o la mamá quería tener la mañana libre,
No, entonces no le importa el tema de la educación, no le importa el tema de la salud, ¿no? Lo que importa es librarse del niño por esas horas, ¿no? Que tampoco es de eso se trata, ¿no? Tampoco ese es el fin. Entonces, nos deja todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo solucionarlo? O cuál sería algo viable para tratar de erradicar esta cuestión del estado educativo? Digo, es una pregunta muy completa, no compleja, ¿no? De resolver. A lo mejor pues no vamos a encontrar esa aguja en el pasar, ¿no? Sí, esa respuesta no vamos a llegar. Pero sí podemos hacer mención de la importancia que juegan aquí las instancias o todos estos organismos, todas estas personas que se encargan de la elaboración de las reformas educativas o los lineamientos a seguir por el cuerpo docente, que ya entraremos en otro tema, que es que al docente no se le ha considerado para llevar a cabo todas estas pues sí, reformas. Entonces, por eso mismo el docente no está preparado para enfrentarse a esta crisis, ya no tanto sanitaria, sino también esta crisis educativa. ¿No? Y aparte que bueno, la educación lo que intenta también es que prevalezca un sistema desigual, no busca el pensamiento crítico, ¿no? Como en ciertas universidades, ¿no? A nivel superior se ha buscado en ciertas universidades y en ciertas carreras, pero esta educación básica parece que no, parece que busca mantener o perpetuar, ¿no? Un sistema de lucha de clases, ¿no? Donde exista esa brecha, ¿no? Entre la clase alta y la clase baja, y que esa brecha se expanda todavía más. Entonces pareciera que la educación sirve para eso, no sirve como un vínculo de esa desigualdad social, ¿no? Para perpetuarla, para que siga existiendo esa desigualdad. Pareciera, no sé si impresión me da, sobre todo en el tema de las escuelas públicas, ¿no? Que en lugar de buscar que esa balanza se equilibre, ¿no? Que busque que todavía un mayor brecha entre ambas sociedades, no tan opuestas una de la otra. Entonces, pues es un problema muy, muy grande, ¿no? Y desde mi punto de vista, no creo que haya una solución fácil ni simple, obviamente, porque es toda una cuestión, como lo decías, cultural, pero también de un sistema, ¿no? La cultura se ha hecho o ha trabajado para el sistema. Nos decimos ahorita que tenemos una cultura negativa en la cuestión de cómo visualiza el mexicano la escuela, o la primaria, la secundaria. La visualiza el padre de familia de esta manera, ¿no? Como si fuera un lugar para liberarse de su hijo por unas cuantas horas. Entonces, pero esta cultura parte, ¿no? De un sistema, ¿no? Este sistema te mete en esa cultura. No es que la persona originalmente haya tenido esa idea, ¿no? Yo creo que es una cuestión del sistema que te hace pensar de esta manera, ¿no? Recordemos que a fin de cuentas, ¿no? Lo que prevalece en este sistema, entre comillas, de libertades, no es el egoísmo, ¿no? Eso es un punto muy importante, ¿no? El tema del egoísmo. Entonces yo creo que ese es como que el problema fundamental. Probablemente existan ciertos alicientes que puedan mejorar el sistema educativo, claro que sí. Como lo decía, ¿no? El tema de reformas, el tema de integrar a los maestros en los comités de la reforma. Y en general las leyes las terminan haciendo gente que no tiene idea de hacer leyes, que ni siquiera son abogados muchos de ellos. Entonces, por esa parte también. Pero siento que a pesar de que jurídicamente hablando o legalmente hablando exista una igualdad educativa o exista programas, ¿no? Que de alguna manera luchen con ese rezago educativo, yo creo que mientras el sistema no cambie, la educación tampoco va a cambiar. Bueno, pero creo que el sistema no va a cambiar, porque ahorita que te escuchaba recordaba una frase que en algún momento leí y escuché, no recuerdo, pero que, o sea, la educación es la clave para solucionar nuestros problemas, ¿no? O sea, los problemas sociales en los que vivimos. La educación te da libre, pero también, o sea, la educación que tenemos es financiada por quién, y ya hablamos de otros organismos más grandes y más importantes y más internacionales, o de una vaya, o sea, hablar de educación en México es hablar del Banco Mundial. ¿Y qué educación nos van a estar dando las instancias gubernamentales? Pues la educación que conviene que
le conviene al sistema que estemos recibiendo. Entonces creo que desde mi punto de vista eso no va a cambiar. Sí, te convierte en un círculo vicioso, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Entonces, pues empezamos hablando del problema que trajo consigo el COVID en cuanto al ámbito educativo, aumentó los índices de rezago o los va a aumentar aún más, pero pues también hay que estar preparados para enfrentar esos índices de rezago. O sea, en México tenemos muchísimos problemas de desempleo. O sea, por más preparada que esté una persona, hay una gran cantidad de personas preparadas pero sin empleo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Porque el sistema no está preparado para todo este número de personas que están egresando, pero pues tampoco a las personas con educación técnica se les ofrece oportunidades viables para una vida digna, que es uno de los objetivos de la educación, que las personas tengamos una vida digna. No, bueno, y por esa parte, ¿no? Es como que desmotivante para el joven, y también por otra parte, ¿no? Muchos chicos pues tienen que dedicarse a trabajar desde muy pequeños, ¿no? Y dejando sus estudios también interrumpidos o pausados. Entonces, también, aparte del tema que genera una educación que no es de calidad, ¿no? Desde la infraestructura, como las formas en las que se imparte o las estrategias, y también eso, ¿no? Que todavía afecta, ¿verdad? A este joven que a lo mejor tiene el deseo de estudiar, pero a veces que no se puede, que tiene que ir a ganarse el pan, ¿no? Porque es una realidad que existe en México, que aunque queramos taparla o no queramos verla, existe, ¿no? Entonces no va a desaparecer porque no la veamos o no queramos verla. Entonces es una realidad que existe y que se viene arrastrando de muchas décadas antes, muchas décadas pasadas, que a lo mejor ha disminuido en los últimos años, pero que es real y que ahí existe y que sigue existiendo a pesar de que a lo mejor se haya disminuido. Entonces es una cuestión más compleja muchas veces de lo que llegamos a imaginar, que llegamos nosotros a lo mejor a ver a simple vista. Entonces un tema que da bastante para analizar, ¿no? Sobre todo con esto, ¿no? Con esto que se ha vivido, que maximizó todo esto, que a lo mejor no lo habíamos notado o no haya tenido el impacto en nuestras vidas como lo notamos ahora, y más que cuando estamos dentro, ¿no? del sistema educativo, pues te puedes dar cuenta de muchas cosas que estando de afuera no las ves o no las sabes. Entonces, pues esta idea es más, o este tema es muy complejo, no poder llegar a una solución, y como dices, no, una clave para cambiar el sistema, pues es el tema de la educación, y que eso se repite y hace ese círculo vicioso que te comentaba hace rato. Pero entonces, ¿cuál es la forma, no? ¿Cuál es la forma de cambiar esta situación educativa? Que, por ejemplo, nosotros que nacimos ya, que salimos de la educación básica hace muchos años, pues salimos con conocimientos o con cierto grado de conocimientos que ahorita los chicos que van a salir no los tienen. Pues les tocó vivir una cuestión completamente atípica, que hace muchos años no se veía, al menos que el periodo que duró este confinamiento en cuanto a la educación nunca se había vivido en México. Entonces, había habido otros confinamientos, pero no a este grado. Entonces, yo creo que el verdadero impacto de este rezago educativo no se va a ver ahorita, probablemente se va a ver en 20 años. Exacto. Como los problemas que hemos venido arrastrando no son problemas de un año para otro. O sea, este rezago lo van a vivir millones de estudiantes, y como mencionaban algunas fuentes, o sea, todo lo que se está viendo en estos momentos les va a afectar a ellos en tiempos futuros, no sé, al momento de encontrar un buen trabajo, o se va a cambiar toda la situación en la que estamos, sí se va a ver muy influenciada, no solo ahorita, sino también en años posteriores, y por lo mismo, por la cultura, por el sistema. Otros países pues han salido, ¿no? Así sin problema de la crisis sanitaria, pero pues México no está preparado. Pero es también, y es como digamos ahorita la cultura, y hay países donde el mismo gobierno te da la facultad para que tú en casa puedas enseñar a tu hijo, ¿no? O sea, y existe, ¿no? Como que ese compromiso, ¿no? del padre de familia, del ciudadano y del padre de familia, para enseñar a su hijo, ¿no? Existe ese compromiso incluso, y acá en México no, o sea, acá en México incluso muchos padres de familia se quejaron, ¿no? que porque decían que ahora tenían que educar ellos a su hijo, ¿no? Pues eso es tarea desde antes, ¿no? Pero sí, no, está también el sistema cultural, pero también el sistema jurídico, ¿verdad? que impera en nuestro país, donde
siempre o históricamente se le había dejado la carga completa e íntegra al maestro de la educación. Como bien dices, pues es una cuestión más integral, ¿no? de ese triángulo padre de familia, alumno y maestro. Exacto. Entonces, pues quedo con más interrogantes, ¿no? O sea, van a aumentar los problemas de desempleo, los problemas de inseguridad, toda esa serie de problemas sociales a causa de esta crisis sanitaria. No sé, pero creo que sí se va a ver influenciado por esta situación. Lo más probable es que sí, también tomando en cuenta la gran cantidad de empresas que llegaron a la quiebra por todo esto, ¿no? Por todo esto que se vivió, ¿no? También otra fuente de empleo que se han perdido, ¿no? Fuentes de empleo que se han ido perdiendo con todo esto de la contingencia. Y entonces, o sea, creo yo que debemos dejar de, muchas veces hemos escuchado, o antes de la pandemia, antes de la crisis sanitaria, escuchábamos comparaciones, ¿no? Comparaciones entre el sistema educativo de México y el típico sistema educativo de Finlandia o de otros países europeos o países desarrollados. Pero creo que debemos de dejar de hacer esa comparación, porque nuestro país no está en la posición en la que están esos otros países. Nuestro contexto es totalmente diferente, nuestros problemas sociales son totalmente diferentes, nuestro gobierno es totalmente diferente, nuestro sistema no es aplicable a aquellos países porque tenemos problemáticas muy distintas. Entonces tenemos que enfocarnos en nuestras problemáticas, tenemos que enfocarnos en las deficiencias que tiene nuestro sistema y pues decir que pedir o exigir al gobierno se debe de hacer, pero no vamos a hacer. Tenemos esa cultura también de únicamente nos quejamos, pero pues nos quedamos cruzados de brazos. Claro. Entonces, pues no sé, creo que este tema nos deja más interrogantes que... Eso suele pasar a veces. No, y como que cierta también incertidumbre, ¿no? Lo que va a pasar. Aparte de los interrogantes, ¿no? Como que cierta incertidumbre de lo que viene, ¿no? De lo que sigue, ¿no? Porque también o sea, nos deja... Y que vamos a saber qué va presenciar esos cambios. Afortunado o desafortunadamente, pues hemos o has tenido la oportunidad de estar dentro del sistema educativo. Entonces, pues no nos va a afectar desde afuera, sino que lo vamos a poder presenciar y pues tal vez nuestra visión cambie o tal vez enriquezca, no lo sé, pero son muchos cuestionamientos. Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no sé, si ustedes consideran oportuno, pueden sugerirnos cuál es el papel del docente en este tema, cuál es el papel del estudiante, cuál es el papel de las instancias gubernamentales, cuál es el papel de los padres de familia, de qué manera podemos pues apoyar un poco el lugar en el que nos desenvolvemos y pues tratar de erradicar esas desigualdades sociales que afectan al sistema educativo, que al final de cuentas nos afectan a toda la comunidad, a toda la sociedad. Entonces, pues si tienen aportes, estaría genial que nos hicieron llegar. Entonces, bueno, muchas gracias por vernos como siempre. No se olviden de dejarnos ahí todos sus comentarios, los vamos a estar leyendo detenidamente cada uno de ellos. Sugieren temas también que quisieran que nosotros habláramos, que lo comentáramos, también nos gustaría saber ahora qué tema les gustaría a ustedes escuchar. Y pues no olviden de dejarnos sus comentarios, dejar like y compartir este video con todos sus amigos para que podamos llegar a más personas. Recuerden pues que estamos para escucharlos, para leerlos con todas sus preguntas, cuestiones que tengan ahí en los comentarios. Adiós. Excelente.